Episodio 1. El eco detrás del rosario. La noche en que Lucía de la Cruz llegó al convento, el viento olía a incienso y a pecado. El portón de hierro se cerró tras ella con un gemido largo, casi humano. La Madre Superiora, vestida de negro hasta las muñecas, le entregó un rosario antiguo. Aquí, hija, aprenderás a escuchar la voz de Dios, incluso cuando gime. Las paredes eran frías, pero algo las hacía vibrar. A medianoche Lucía despertó sobresaltada. Un murmullo recorría los pasillos, como si alguien rezara, o jadease. Salió de su celda, descalza, el rosario colgando entre sus dedos. El sonido venía de la capilla. Empujó la puerta y el aire la golpeó con un olor espeso, mezcla de cera derretida y carne. Las velas parpadeaban ante un crucifijo enorme. Por un instante creyó ver un cuerpo pegado al del Cristo, moviéndose con lentitud, con devoción o deseo. Parpadeó. Solo quedaba la cruz. Pero una gota de sangre, fresca y tibia, resbaló por los labios del Cristo y cayó al suelo, justo frente a ella. Lucía tembló. Quiso huir, pero una voz la detuvo, dulce y rota. No temas, hija, los santos también necesitan ser escuchados. Y en ese instante lo comprendió, aquel convento no era un lugar para rezar. Era un altar donde la fe se confundía con el placer, y donde los santos, en las noches sin luna, gemían para no olvidar que alguna vez fueron humanos. Episodio 2. El retrato del santo desnudo. Durante su segunda noche en el convento, Lucía no pudo dormir. Las paredes parecían respirar, y cada respiro llevaba un suspiro escondido. Decidió caminar hasta la biblioteca, buscando consuelo entre los libros sagrados. Pero allí, en el rincón más oscuro, encontró algo que no debía existir. Cubierto de polvo, un lienzo enorme estaba apoyado contra la pared. Lo destapó con cuidado, y su aliento se detuvo. Era el retrato de un santo, desnudo, con el cuerpo brillante como si lo hubieran pintado con aceite y lágrimas. A su lado, una mujer envuelta en un manto azul lo abrazaba, su rostro mitad éxtasis, mitad dolor. Lucía sintió una corriente subirle por la espalda. No podía apartar la vista. Los ojos del santo parecían seguirla, y el aire se volvió espeso, cargado de algo que no era santidad. Al tocar el marco, un gemido suave brotó del lienzo. El santo movió la cabeza apenas, y sus labios se abrieron. De ellos salió una voz temblorosa. «Sálvame, o déjame pecar de nuevo». Lucía retrocedió, el corazón desbocado. Pero la pintura ya no era pintura, los cuerpos se entrelazaban, vivos, goteando luz dorada que caía al suelo como sudor bendito. Ella huyó del lugar, pero al mirar sus manos vio el brillo del aceite, el mismo que cubría la piel del santo. Esa noche, cuando se arrodilló a rezar, el retrato volvió a su mente, y en el eco del rosario juró escuchar un gemido. El santo seguía allí, esperando que ella regresara. Episodio 3. La confesión de la carne. Lucía llevaba 3 noches sin dormir. Desde que vio al santo moverse en el cuadro, cada oración se le pegaba en la lengua como un deseo prohibido. La Madre Superiora lo notó, sus mejillas estaban encendidas, sus ojos brillaban como si llevaran fuego dentro. «Hija», le dijo, «el alma se purifica cuando la carne confiesa». Esa tarde la enviaron al confesionario. El padre Esteban la esperaba, su voz profunda atravesando la rejilla como un roce. «Dime tus pensamientos impuros, hija, todos». Lucía tragó saliva. Al principio habló de dudas, de miedo, de sueños confusos. Pero la voz del padre era un hilo que la arrastraba más adentro. «¿Y qué sientes cuando rezas?», susurró él. «Siento calor, padre. Como si alguien me tocara el corazón desde adentro». «Solo el corazón». El silencio pesó. Lucía apretó el rosario hasta que las cuentas se clavaron en su piel. «A veces, siento que Dios me mira demasiado cerca», dijo al fin. El padre respiró hondo. Al otro lado del confesionario, el sonido fue casi un gemido.
Entonces, hija, sigue sintiendo. Porque el placer también puede ser una oración. Lucía cerró los ojos. Al abrirlos, vio a través de la rejilla una sombra moviéndose, un cuerpo inclinado hacia ella. Y cuando el incienso la envolvió, no supo si estaba confesando, o pecando por primera vez. Episodio 4. El perfume del pecado. La mañana amaneció tibia, pero el aire del convento olía diferente. Lucía lo notó al cruzar el pasillo hacia la capilla, un aroma dulce, envolvente, que no venía ni de flores ni de incienso. Venía de ella. En su mesilla había aparecido un pequeño frasco de cristal, con una cruz grabada en la tapa y un líquido dorado que brillaba como miel bajo la luz. Un papel doblado lo acompañaba, para tu oración. Ungida serás escuchada. Lucía lo destapó. El olor la mareó, mezcla de mirra, piel y algo más, algo carnal. Mojó sus dedos y los llevó al cuello. En cuanto el aceite tocó su piel, un escalofrío la atravesó. Su respiración se hizo lenta, y por un instante creyó escuchar un susurro dentro de su pecho, así huele el alma cuando se abre. Al entrar en la capilla, las estatuas parecían distintas. Los santos inclinaban levemente la cabeza hacia ella, como si inhalaran su perfume. Las velas chispeaban solas. Lucía se arrodilló frente al altar. Rezó, pero cada palabra se convertía en un suspiro. El aceite resbalaba por su cuello y el rosario ardía en su mano. Una gota cayó sobre la piedra del suelo, y del punto donde tocó, brotó un tenue hilo de vapor, como si el convento respirara con ella. De pronto, la Madre Superiora apareció detrás. Su voz sonó dulce pero llena de poder. Ahora entiendes, hija. El pecado no se combate con miedo. Se reconoce, se huele, y se ofrece. Lucía no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que el perfume la envolviera, mientras algo invisible la besaba entre las sombras del altar. Episodio 5. Las monjas que no dormían. Desde aquella noche del perfume, Lucía ya no reconocía el silencio. Incluso cuando el convento parecía dormir, algo palpitaba bajo las losas, un murmullo que la llamaba por su nombre. Una madrugada, incapaz de soportar la curiosidad, salió de su celda. La luna se filtraba entre los vitrales como una bendición torcida, tiñendo todo de azul y pecado. Siguió el sonido de cánticos lejanos hasta el claustro. Allí vio una puerta entreabierta, la del antiguo refectorio, prohibido desde hacía años. Se acercó y al mirar dentro su respiración se detuvo. 12 monjas rezaban, desnudas. Sus cuerpos brillaban con aceite y coronas de espinas descansaban sobre sus frentes. Cada una sostenía una vela encendida entre los labios, mientras entonaban un himno que parecía mitad oración, mitad gemido. Lucía sintió vergüenza, deseo, miedo. No entendía si asistía a un rito o a una profanación. Una de las hermanas, de rostro cubierto por un velo negro, se acercó lentamente. Su voz era un hilo de fuego. Así es como el cielo escucha, hermana. Cuando la fe arde más que la piel. La mujer le tomó la mano y la guió al centro del círculo. Las demás comenzaron a cantar su nombre. Lucía tembló mientras el aceite sagrado recorría su cuerpo, mientras la corona de espinas tocaba su frente. Cuando las campanas del amanecer sonaron, el canto se apagó. Las monjas cayeron al suelo, exhaustas, como si hubieran ofrecido algo más que plegarias. Lucía, aún arrodillada, levantó la vista al crucifijo del salón. El Cristo la miraba. Y sus labios, agrietados por la piedra, parecían sonreír. Episodio 6. El beso del crucifijo. Desde aquella madrugada, Lucía ya no podía mirar las cruces del convento sin sentir un estremecimiento. Había algo distinto en ellas, como si cada Cristo esculpido respirara. Una tarde, mientras limpiaba el altar mayor, encontró una cruz antigua escondida detrás de un tapiz. Era de madera oscura, tan vieja que parecía viva. Los labios del Cristo estaban entreabiertos, suaves, casi humanos.
Lucía pasó el paño sobre la superficie, pero al rozar la boca tallada, un calor extraño le recorrió la piel. El aire se volvió pesado, denso, cargado de incienso y algo más. Una voz susurró en su mente profunda, dulce. No me limpies, bésame. Sus dedos temblaron. Quiso alejarse, pero no pudo. Se inclinó, rozó los labios del crucifijo con los suyos. En ese instante la madera se volvió tibia, y un suspiro, humano, doliente, escapó del Cristo. Lucía sintió un pulso bajo la cruz, un latido que respondía al suyo. Las velas se encendieron solas, y el perfume del aceite bendito inundó la capilla. Su cuerpo vibraba entre fe y deseo, entre culpa y redención. Cuando se apartó, una gota de sangre resbaló de la boca del Cristo y cayó sobre su pecho, quemándole la piel. Lucía cayó de rodillas, jadeando. Desde esa noche, cada vez que rezaba, su voz se mezclaba con un eco profundo que no era solo el suyo. El beso del crucifijo había despertado algo. Y Dios, si aún estaba allí, parecía escuchar con placer. Episodio 7. El milagro del sudor. El verano cayó sobre el convento como una fiebre. El aire era espeso, las velas se derretían solas, y los cánticos sonaban más lentos, casi sensuales. Lucía caminaba entre los pasillos con la piel húmeda, sintiendo que algo, o alguien, la observaba desde los muros. Una tarde, mientras limpiaba la capilla, se detuvo frente a la estatua de San Gabriel, el santo guerrero. Su mármol blanco parecía transpirar. Una gota descendió por su cuello pétreo, y Lucía, sin saber por qué, la tocó. Era cálida. No podía ser agua. La observó más de cerca. El mármol temblaba. El cuerpo del santo, esculpido en pureza, brillaba con un sudor imposible. Y cuando Lucía apoyó la mano en su pecho, el corazón del santo latió, lento, profundo. Un coro lejano comenzó a cantar, pero sus voces se mezclaban con gemidos. Lucía sintió que el aire del templo se cargaba de deseo y oración. El cuerpo del santo exhaló un aroma dulce, embriagador. De pronto el padre Esteban apareció en la puerta. La vio arrodillada, la mano aún sobre el pecho del santo. «¿Qué haces, hija?», preguntó con voz quebrada. Lucía lo miró y su voz fue apenas un suspiro. «El milagro está vivo». El padre se acercó, tocó el mármol húmedo, y también tembló. La gota que había rozado la piel de Lucía cayó al suelo, y donde tocó la piedra, brotó una flor roja. Desde aquel día, los peregrinos comenzaron a llegar. Decían que el santo sudaba cuando ella rezaba. Lucía sabía la verdad, no era sudor de milagro, era deseo divino que el cielo ya no podía contener. Episodio 8. La procesión del placer. La Pascua llegó al convento envuelta en un silencio que no era santo. Las campanas repicaban lentas, como si cada golpe contuviera un gemido. Lucía sintió desde el amanecer que algo cambiaría esa noche. Las monjas hablaban poco, se movían como si prepararan un secreto. Al caer el sol, la Madre Superiora ordenó que todas vistieran sus hábitos blancos y se reunieran en el claustro. La luna bañaba el suelo con una luz tan pura que dolía mirarla. «Hoy, hijas, el cielo se abrirá para recibirnos», dijo la superiora con voz grave. «Pero no con plegarias, sino con fuego». El coro comenzó. Los cantos eran suaves, pero tenían un ritmo oculto, una respiración entrecortada. Una a una, las monjas soltaron sus velos. Lucía sintió que el aire se volvía más denso, vibrante. El incienso se mezclaba con el olor del aceite y la piel. La procesión avanzó por el pasillo central, entre columnas cubiertas de rosas rojas. Cada pétalo parecía arder. En el altar, en lugar del crucifijo, había una figura envuelta en tela dorada. Cuando la descubrieron, Lucía contuvo el aliento. Era el cuerpo de San Gabriel, el mismo santo que había sudado días antes, ahora resplandeciente. Las monjas se arrodillaron. Lucía fue empujada al frente. «Tú lo despertaste», susurró la superiora. «Ahora debes ofrecerte».
Las campanas sonaron de nuevo, y el aire del convento se llenó de un murmullo profundo, una mezcla de oración y deseo. Lucía cerró los ojos. Cuando la luz del altar la envolvió, comprendió que aquella noche no celebraban una resurrección, sino una entrega sagrada al placer que el cielo había prohibido nombrar. Episodio 9. El niño del coro que lloraba fuego. Después de la procesión, el convento cambió. Las campanas sonaban sin manos que las tocaran, las paredes respiraban como un cuerpo dormido, y el aire tenía un brillo dorado que nadie podía explicar. Fue entonces cuando llegó él, un niño huérfano de ojos rojos y voz angelical. Lo trajeron los peregrinos diciendo que cantaba himnos que sanaban. Pero desde su primera nota, Lucía supo que no era un niño común. Cuando el coro entonó el Gloria, su voz se alzó por encima de todas, tan pura que dolía. Las monjas lloraban, el padre Esteban temblaba, y las velas estallaban una tras otra, como si ardieran de placer. Lucía lo miró desde su banco. El niño sonreía, y de sus mejillas caían lágrimas ardientes. Lágrimas que chispeaban al tocar el suelo. ¿Quién te enseñó a cantar así?, le preguntó Lucía después de la misa. El niño la miró sin parpadear. Mi padre, canta desde el fuego. Aquella noche Lucía lo escuchó otra vez, solo en la capilla. Su voz llenaba el aire como un perfume, pero el sonido no venía de la garganta, salía del pecho, de una herida que brillaba con luz roja. Al acercarse, el niño levantó la vista. Tú también ardes por dentro, dijo con ternura. Lucía sintió un calor en el corazón, el mismo que la había quemado frente al crucifijo. De pronto el Cristo del altar abrió los ojos. Y mientras el niño cantaba, las llamas que brotaban de sus lágrimas formaron un coro de sombras danzantes. Lucía comprendió entonces que el fuego no venía del infierno, sino del cielo que ya había empezado a corromperse. Episodio 10. El cuerpo de la Virgen. El niño del coro desapareció al amanecer. Solo dejó un hilo de ceniza en el suelo de la capilla y una melodía que seguía resonando en la cabeza de Lucía. Desde ese día, la estatua de la Virgen, la misma frente a la que todas las monjas rezaban cada madrugada, comenzó a cambiar. Su rostro parecía más humano, más cálido, casi respiraba. Lucía fue la primera en notarlo. Una tarde, mientras encendía las velas del altar, vio una gota roja deslizarse desde la boca de la Virgen hasta el borde de su manto. Era sangre. Fina, perfumada, con el mismo aroma del aceite sagrado que había usado en sus oraciones prohibidas. Se arrodilló, temblando. Quiso gritar por la Madre Superiora, pero una voz suave la detuvo. No interrumpas el milagro, hija. La Virgen la miraba. No con los ojos de piedra, sino con una mirada viva, maternal y ardiente. He escuchado tus plegarias, dijo. Ahora tú escucharás las mías. Lucía sintió un calor recorrerle la piel. La estatua inclinó el rostro y una segunda gota cayó, esta vez sobre sus labios. La sangre sabía a incienso y miel. El aire se llenó de un murmullo, suspiros femeninos, antiguos, sagrados. El cuerpo de la Virgen comenzó a brillar y del mármol surgieron grietas que dejaban escapar luz. Lucía comprendió entre miedo y éxtasis que aquella no era una aparición. Era un despertar. La Virgen no lloraba por el mundo. Lloraba por el deseo que Dios había encerrado en ella siglos atrás. Y que ahora con Lucía estaba volviendo a nacer. Episodio 11. La misa del gemido. El rumor del milagro de la Virgen se extendió más allá de los muros. Peregrinos, sacerdotes y curiosos acudían desde aldeas lejanas. Decían que el convento era un lugar donde el cielo se manifestaba, donde los cuerpos ardían con fe. Lucía sabía que algo más profundo se gestaba, una fuerza dormida estaba despertando, y usaba su voz, su piel, sus sueños. La Madre Superiora anunció una misa especial, para celebrar la gracia. Pero desde el inicio, Lucía sintió que aquella ceremonia no era santa. Las monjas vestían hábitos rojos.
Las velas eran negras. El incienso olía a carne. Cuando el coro comenzó, el sonido fue diferente, un lamento rítmico, un susurro que se transformaba en jadeo. El padre Esteban elevó el cáliz, pero en lugar de vino, vertió un líquido dorado y espeso. Esta es la sangre del nuevo pacto, dijo, mirándola fijamente. La sangre que nace del placer divino. Lucía fue conducida al altar. La luz de las velas la envolvió. Sentía el perfume del aceite, la respiración de las hermanas, los ojos del santo brillando desde el crucifijo. Cuando el padre Esteban rozó su frente con los dedos mojados en el líquido, un coro de gemidos llenó la iglesia. No de dolor, sino de entrega. El aire vibró. Las imágenes se movieron, los mármoles temblaron, el Cristo abrió los labios. Y entonces Lucía habló con una voz que no era suya. El cielo no quiere redención. Quiere recordar el deseo que lo hizo arder. Las campanas estallaron en un sonido interminable. Esa noche nadie supo si habían celebrado una misa, o presenciado el primer orgasmo de Dios. Episodio 12. Cuando Dios abrió los ojos. El amanecer llegó cubierto de un resplandor rojizo. El convento ya no era convento, los muros respiraban, las campanas sonaban sin cuerdas, y el aire vibraba como si contuviera un corazón. Lucía despertó en el altar, rodeada de cera derretida y cuerpos dormidos. Las monjas yacían sobre el suelo, los hábitos pegados a la piel, como si el placer las hubiera despojado de toda culpa. El crucifijo del altar mayor ya no mostraba sufrimiento, el Cristo sonreía. De sus ojos cerrados comenzó a brotar una luz dorada. Lucía se arrodilló, temblando. ¿Qué eres?, susurró. Una voz llenó la capilla, dulce y abismal. Soy lo que los hombres llamaron Dios, pero olvidaron que también fui deseo. El suelo vibró. Las imágenes de santos cayeron una a una, desmoronándose en polvo. Las paredes exhalaron gemidos como almas liberadas. Lucía sintió el aire entrarle en el pecho caliente e infinito. La voz continuó. Tú me abriste los ojos, Lucía. Tu fe no buscó pureza, buscó sentir. Y al sentir, me recordaste quién era. Ella alzó la vista. En el crucifijo ya no había clavos. El Cristo descendía lentamente envuelto en luz, mirándola con ternura y fuego. ¿Y ahora qué será del mundo?, preguntó Lucía con lágrimas. El cielo caerá, hija mía. Pero en cada cuerpo que ama, yo volveré a respirar. Las campanas repicaron solas, anunciando el fin de todo rezo. Lucía sonrió, dejando que la luz la envolviera. Y cuando los ojos de Dios se abrieron por completo, el placer y la fe se convirtieron en una sola eternidad. Epílogo. El silencio después del milagro. Dicen que el convento desapareció aquella mañana, envuelto en una neblina dorada que olía a incienso y a piel. Cuando los aldeanos llegaron, solo encontraron ruinas tibias, como si el fuego hubiera sido dulce y sagrado. Ningún cuerpo, ningún hábito, solo el eco de un canto que no pertenecía a este mundo. Algunos juran que, entre las piedras caídas, vieron una figura femenina caminando hacia el bosque. Llevaba un rosario de luz entre los dedos y los pies desnudos, manchados de pétalos rojos. Lucía, susurraban los más viejos, la que despertó a Dios. Desde entonces, las noches de luna llena traen un sonido que nadie puede explicar, un suspiro largo, una plegaria rota, un gemido que nace del viento y se pierde en el cielo. Quien lo escucha siente que algo dentro de sí se enciende, como si un corazón olvidado volviera a latir. Los nuevos monjes que reconstruyeron la capilla encontraron una inscripción grabada bajo el altar, tallada con fuego. Dios duerme en los rezos, pero despierta en los besos. Y cuando cae el silencio, justo antes del amanecer, algunos aseguran que la Virgen abre los ojos otra vez. Y sonríe.